Hola, buenas tardes. Hoy corresponde hablar acerca de los artículos de cáncer de cavidad oral y orofaringe. El primer artículo que vamos a analizar es el siguiente: virus del papiloma humano y supervivencia en pacientes con cáncer de orofaringe. Bueno, en el cáncer de cabeza y cuello, el carcinoma de células escamosas orofaringeas causadas por BPH se asocian a supervivencia favorable, pero la importancia pronóstica, independientemente del pH, había sido desconocida. Dentro de este tipo de cáncer hay un subgrupo de BPH que es el tipo 16 que va a ocasionar la expresión de proteínas como la E6 y la E7, que van a ser proteínas supresoras para los oncogenes P53 y RB, que van a hacer la oncogénesis para este tipo de cáncer. Bueno, tenemos varios antecedentes de distintos estudios que han tratado el efecto del estado de BPH tumoral sobre la supervivencia. Sin embargo, estos estudios previos son de tamaño insuficiente y de pacientes para tener en cuenta factores potencialmente confusos, incluido el estado de tabaquismo. Entonces, el análisis dentro de ensayo clínico aleatorizado RTOG0129 es en el que se basó este artículo. Este ensayo RTOG0129 es un metaanálisis de ensayos clínicos para pacientes con carcinoma de células escamosas localmente avanzado de cabeza y cuello, que demostraron que la radioterapia de fraccionamiento acelerado con radioterapia concurrente más cisplatino mejoraban la supervivencia en comparación con RT de fraccionamiento estándar. Entonces, partiendo de los datos de este ensayo, se realizó este estudio que vamos a analizar. Entonces, dentro de los criterios de inclusión del ensayo RTOG0129 está la presencia de cáncer de células escamosas estadio 3 o 4, no tratado, confirmado patológicamente de la cavidad oral, orofaringe, hipofaringe o laringe sin metástasis a distancia. Puntuación de estado funcional de Subroth de 0 a 1, que puede ser que está asintomático, pero puede ser manejado ambulatoriamente. Los pacientes tenían que tener 18 años o más y tenían que tener adecuada función de la médula ósea, hepática y renal. La exposición al tabaco al momento de la inscripción se realizó un cuestionario estandarizado a cada paciente. Bueno, se realizó esta estratificación que fue sitio tumoral, estadio ganglionar que se dividió en dos grupos de N0 a N1, perdón, tres grupos de N2A a N2B y de N2C a N3. Y también la puntuación del estado funcional, que tenía que ser asintomático o que estuviera asintomático, pero pudiera estar ambulatorio. Entonces, tenemos dos brazos. El primer brazo es el radioterapia de fraccionamiento acelerado, que son 72 grays. Se dieron 72 grays en 42 fracciones durante 6 semanas y un impulso concomitante de radioterapia 2 veces al día durante 12 días. Esto más cisplatino intravenoso 100 miligramos por metro cuadrado en los días 1 y 22. Y el segundo brazo, que se dio radioterapia 70 grays en 35 fracciones, o sea, 2 grays por fracción en 7 semanas, nuevamente más cisplatino intravenoso 100 miligramos por metro cuadrado en los días 1, 22 y 43. Bueno, la toxicidad se siguió semanalmente durante el tratamiento con radioterapia. Después, cada 3 meses los primeros 2 años, cada 6 meses del tercer año al quinto año y a partir del quinto año anualmente. Bueno, esto se hizo dentro del estudio inicial. Ahora, en este análisis que se hizo posteriormente, se hicieron estudios de laboratorio para detectar al BPH, que se hizo con esta prueba de GetPoint-DACO, que detecta el BPH 16. Sin embargo, hubo 11 pacientes que tuvieron un estudio negativo para BPH 16, entonces se codificó mediante este otro estudio 12 tipos adicionales,
que aquí están descritos. Entonces tenemos que un tumor positivo para BPH en este estudio fue un tumor para el cual hubo tinción específica de núcleos de células tumorales para BPH. Entonces vamos a tener dentro de la variable principal está la supervivencia general y dentro de la variable secundaria está la supervivencia libre de progresión, enfermedad local regional y metástasis a distancia. Nuestra hipótesis fue que los carcinomas de células escamosas orofaringeos BPH positivos y negativos son distintos y tienen diferentes causas. Bueno, ahora vamos a analizar los resultados dentro de este estudio. Fueron 743 pacientes. De estos hubo una aleatorización. A 360 pacientes se les llevó a radioterapia acelerada y a 361 pacientes se les llevó a radioterapia convencional. Entonces fueron un total de 721 pacientes en total. De los 22 pacientes restantes no incluidos, 7 fueron porque no cumplían los criterios de inclusión y 5 porque se retiraron y no quisieron firmar el consentimiento informado. Entonces, ahora, dentro del análisis que vamos a hacer del estado de BPH, de estos 721 pacientes, el 60.1%, o sea, 433 pacientes fueron de células de carcinoma de células escamosas orofaringio. De estos 433 pacientes se les realizó prueba para BPH. El 74.6%, o sea, 323 pacientes dieron positivo para BPH con el primer estudio de hibridación in situ. Dentro de la segunda prueba de esos BPH positivos, 96.1% de los pacientes, o sea, 198 de estos 206, dieron positivo para el subtipo 16. Bueno, aquí vamos a analizar las características del carcinoma de células escamosas en los BPH, en los que tuvieron BPH positivo y BPH negativo. Se dice en distintos artículos que la enfermedad ganglionar es más común en los pacientes que tienen BPH positivo y pues en este estudio aquí pues se confirma esta hipótesis que pues es más común la enfermedad ganglionar en los pacientes con BPH positivo. En cuanto a los estadios, se encontraron mayor número de pacientes en etapa 4 dentro del grupo de los BPH positivos. Dentro de la exposición al tabaco, aquí nos podemos dar cuenta que nunca habían fumado el 28.6% de los pacientes con BPH positivo. Y la exposición, la historia de tabaco en el índice con el número de paquetes año, nos podemos dar cuenta que con BPH positivo se asocia con los pacientes que tienen menor número de paquetes año, no así con los pacientes que tienen mayor número de paquetes años, que por lo general son BPH negativos. Analizando otras características, por ejemplo, aquí podemos ver el BPH positivo se presenta en una edad más temprana que el BPH negativo. La mediana de edad de presentación del BPH positivo es de 53.5 años contra 57.0 años la presentación del BPH negativo. Es más común el carcinoma de células escamosas BPH positivo en los hombres. En la raza blanca también es más común el BPH positivo. Inicialmente, los pacientes debutan con un estado funcional mejor en el grupo de BPH positivo. No hay anemia en la mayoría de los pacientes con BPH positivo.
y hay más pacientes con estadio T3 en los pacientes con VPH positivo. Bueno, entonces aquí vamos a analizar nuestros objetivos primarios y secundarios. La tasa de supervivencia general a 3 años. Bueno, esta gráfica se compara la tasa de supervivencia general a 3 años entre el grupo de VPH positivo y VPH negativo. Aquí vamos a ver en la gráfica, en este curva de Kaplan-Meier, que el 82.4% de los pacientes tienen una supervivencia general a 3 años en el grupo de VPH positivo con un intervalo de confianza del 95%, de 67.7 a 79.8. No así en el VPH negativo, estos pacientes tienen menor tasa de supervivencia general a 3 años, que se va hasta 57.1%. Ahora, en cuanto a la tasa de supervivencia sin progresión a 3 años, en el grupo de VPH positivo, el 73.7% de los pacientes tienen una tasa de supervivencia sin progresión con un intervalo de confianza de 95%, de 67.8 a 79.8, mientras que en el grupo de los VPH negativos su tasa de supervivencia sin progresión a 3 años es menor, del 43%. Bueno, ahora vamos a hablar de supervivencia y toxicidad. No hubo una diferencia significativa entre la radioterapia de fraccionamiento acelerado y convencional con respecto a tasa de muerte dentro de los primeros 30 días. La mediana de seguimiento fue de 4.8 años, sin diferencia significativa de tasa de supervivencia global a 3 años en los dos brazos. Tampoco hubo una reducción significativa en el riesgo de muerte en los distintos brazos de estudios, en el original y en el estudio de subgrupos de VPH. Una reducción significativa de riesgo, no significativa de riesgo en VPH positivo de 11% y VPH negativo de 9%. Bueno, ahora en cuanto al marcador, dentro de los que tuvieron VPH positivo, hay un subgrupo que es la expresión de P16. En cuanto a los que tuvieron positiva la expresión de P16, la tasa de supervivencia general a 3 años es mayor que en los P16 negativos. En los P16 positivos, la tasa de supervivencia es de 83.6%, mientras que en P16 negativo, la tasa de supervivencia a 3 años es de 57.3%. Y ahora haciendo el análisis con la supervivencia sin progresión, con la expresión de P16, nuevamente P16 positivo da mayor supervivencia a 3 años. Bueno, el mayor porcentaje de pacientes tiene supervivencia a 3 años, mientras que cuando la expresión de P16 es negativa, la supervivencia sin progresión a 3 años es de 38.4%. Bueno, ahora esta tabla podemos ver dentro de los factores, podemos ver factores pronósticos para la supervivencia general y la supervivencia libre de enfermedad. De los más importantes que resalta este estudio es el estado del tumor, el estado ganglionar, el número de paquetes año y el estatus, y es el estatus tumoral en cuanto al VPH, si es positivo o negativo. Veamos que la P fue significativa en el tamaño tumoral y en el estado tumoral. Sin embargo, en donde fue el, el, el cociente de razones cuando se comparó el VPH positivo contra el VPH negativo, es el más bajo, es de 0.42.
Esto quiere decir que cuando un tumor cuando hay un tumor que se expresa BPH positivo, hay mayor tasa de supervivencia y casi no hay progresión, no hay progresión libre de enfermedad. Entonces, dentro de estos factores, el más importante es el BPH positivo, que le da un buen factor pronóstico. Bueno, ahora aquí tenemos este análisis RPA que el autor dividió de los 266 pacientes que presentaron cáncer de orofaringe. Los dividió en dos subgrupos, uno con BPH negativo y otro con BPH positivo. Dentro de estos subgrupos del BPH positivo y BPH negativo los dividió hizo otros subgrupos en el cual la característica era el número de paquetes año, que era más de 10 o menos de 10. Dentro del subgrupo del subgrupo de BPH positivo con mayor de 10 paquetes año, eligió como característica para otro subgrupo el estado ganglionar. Y dentro del grupo de BPH negativo, subgrupo índice de paquetes año menor de 10, como característica eligió la TEP y los clasificó en riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Entonces, vamos a tener que un paciente que tiene riesgo bajo va a ser aquel que tenga BPH positivo, un número de paquetes año menor de 10 y ya los pacientes también que tengan BPH negativo, el índice tabáquico mayor de 10 paquetes año, pero una enfermedad ganglionar temprana, o sea, de N0 a N2A, también van a ser de bajo riesgo. Ahora vamos a ver cuáles van a ser los que tienen riesgo intermedio. Los de riesgo intermedio también van a ser BPH positivos, mayor de un índice tabáquico mayor de 10 paquetes años, pero la enfermedad ganglionar va a estar más avanzada, de N2B a N3. Ahora, por otro lado, los pacientes de riesgo intermedio también van a ser aquellos que sean BPH negativo, un índice tabáquico menor de 10 paquetes año, con una T temprana, que sería de T2 a T3. Bueno, ahora vamos con los pacientes que van a tener un riesgo alto. Estos van a ser aquellos que tengan BPH negativo y un índice tabáquico mayor de 10 paquetes año, y pacientes que de igual forma tengan BPH negativo, pero un índice tabáquico menor de 10, pero una T avanzada, un T4, entonces eso les va a dar un riesgo elevado. Entonces, aquí les represento en esta aquí representar en esta gráfica de Kaplan-Meier los pacientes que tienen la tasa de supervivencia global entre pacientes que tienen bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Los pacientes que tienen bajo riesgo tienen una tasa de supervivencia global a 3 años de 93%. Los de riesgo intermedio de 70.8% y los de riesgo alto de 46.2%. Entonces, y aquí hay unos ejemplos de qué pacientes van a ser de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de riesgo alto. Pero si nos vamos al análisis del RPA, aquí está muy claro qué características van a tener estos pacientes.
Entonces, fue importante en este artículo el estado tumoral del BPH porque da un factor pronóstico independiente para la supervivencia general y libre de progresión. La concordancia del BPH y expresión de P16 fue algo que notamos, ya que pues generalmente la mayoría de los que fueron BPH positivos expresaban este oncogen. Este oncogen. Hay reducción de riesgo de muerte en BPH positivos y es ligeramente mayor cuando el análisis se basó en P16, porque recordemos que dentro de estos, cuando se hizo un análisis de qué proteínas se expresaba, hubo algunos que no expresaban P16, entonces dieron falsos negativos a BPH, ya que no expresan P16, pero expresan otro tipo de proteínas. Hay un pronóstico superior en cáncer de células escamosas de orofaringe en BPH positivo. El estado de BPH con respecto al consumo de tabaco es un factor pronóstico independiente, ya que, como pudimos ver aquí en el RPA, el índice tabáquico, del índice tabáquico parte la estratificación de bajo riesgo, riesgo intermedio y riesgo alto. Epidemiológicamente, el tabaquismo no es un factor fuerte para desarrollar este tipo de cáncer, pero altera el comportamiento biológico del tumor. Igual podemos hacer el análisis aquí. Por ejemplo, podemos tener de factor pronóstico BPH positivo, pero sin embargo, si tenemos un índice tabáquico mayor de 10, automáticamente, y una enfermedad ganglionar avanzada, automáticamente nos va a dar un riesgo intermedio. El tabaquismo está asociado a segundos primarios, sin embargo, la tasa de muerte es igual en fumadores y en no fumadores. El estado del BPH es una determinante fuerte para supervivencia superior es independientemente de la estrategia de tratamiento y se requiere validación en una distinta corte para la validación de riesgos y selección de tratamiento. Bueno, ahora vamos con el segundo artículo, que es la reevaluación de la radiación ipsilateral para el carcinoma de amígdalas T12N0 N2B en el Hospital Princess Margaret en la era del BPH 25 años después. Bueno, este estudio se realizó hace 25 años y después de bueno, les voy a explicar en qué consistió este primer estudio. El objetivo era el resultado de la RT ipsilateral para BPH positivos y carcinoma y cáncer de amígdala negativo para BPH. T2N0 N2B tratado 25 años después de la corte inicial. La corte inicial fue de 1970 a 1991 y evaluaba la seguridad, las ventajas y desventajas de la radioterapia ipsilateral. La radioterapia ipsilateral para el cáncer de amígdalas era beneficiosa y segura, permitiendo preservación de la glándula salival y un control local no muy bueno del 77%. Estos fueron los resultados del primer estudio. Entonces, como antecedentes tenemos que la incidencia de cáncer de células escamosas mediado por BPH positivo es más sensible a la radioterapia y a la quimioterapia. La propensión de afectación temprana de ganglios linfáticos. Dentro del BPH, dentro de los pacientes que tienen este tipo de cáncer y son BPH positivos, tienen más propensión a afección ganglionar. También dentro de este tipo de cáncer, los que tienen BPH positivo, en algunos estudios se dice que tienen una presentación bilateral y hay una incertidumbre para el manejo solamente de radioterapia ipsilateral, como estaba estandarizado previamente. El estado tumoral de BPH no cambia la presentación de enfermedad ganglionar.
También se ha demostrado tasas bajas de cuello ganglionar, que estos dos puntos van más a favor de la radioterapia ipsilateral. Y hay otro estudio también que dice que la falla de cuello hay una falla de cuello más alta en radioterapia ipsilateral con BPH positivo. Entonces, todos estos puntos crean incertidumbre y abren un debate acerca de, en esta era del BPH, si es correcto tratar a los pacientes solo ipsilateral o lo tenemos que hacer ahora bilateral. Entonces se hizo una revisión retrospectiva de corte prospectiva de cáncer de amígdala T1, T2 tratados con RT ipsilateral y bilateral en la era del BPH. El objetivo era evaluar si la radioterapia ipsilateral sigue siendo segura y la falla ganglionar de cuello sigue siendo baja para pacientes con BPH. Y nuestro objetivo secundario era la recurrencia local para pacientes con BPH positivo y negativo con la RT contemporánea. Entonces, dentro del primer estudio no se analizó el estado del tumor. Entonces, aquí en este estudio retrospectivo se hizo una tinción de P16 para identificar el estado tumoral. La estadificación fue de la séptima edición de la JCC y se hicieron varios exámenes clínicos, endoscópicos, TAC contrastada, resonancia magnética y algunos PET. Entonces, ¿cómo era su planificación de tratamiento y seguimiento en la RT? ¿Cómo elegían a los pacientes que iban a dar RT ipsilateral y RT bilateral? Dentro de la ipsilateral iban a ser aquellos que tenían enfermedad ganglionar N0 a N2A. El primario tenía que ser de amígdalas, tenía que estar muy lateralizado, limitado al tercio lateral, menor de 1 centímetro de extensión de mucosa superficial de la hemistructura sin afectación muscular. Este criterio era muy importante, que aquí es menor de 1 centímetro. Y también incluyó a la enfermedad ganglionar N2B, pero esta debería de ser de pequeño volumen y no tenía que tener sospecha de afectación contralateral. Y a quienes le daban RT bilateral, a los que tenían sospecha de enfermedad de cuello contralateral y criterio de compromiso ganglionar franco contralateral. Entonces, el seguimiento se hizo con TAC, resonancia magnética, 8 a 12 semanas después de la radioterapia. También se hacía disección de cuello post-radiación y esto si había persistencia ganglionar o fallo ganglionar, y esto mediante una evaluación clínica y por imagen. La vigilancia de rutina era cada 3 meses los primeros 2 años, cada 4 meses del segundo al tercer año, cada 6 meses del tercer al quinto año y cada año posteriormente. La falla local o regional se registraron histológicamente y por imagen, así se evidenciaban. Bueno, dentro de estos pacientes, dentro de todos estos pacientes que se analizaron, utilizaron solamente 427 pacientes con cáncer de amígdala. 302 fueron positivos para BPH y 75 fueron negativos para BPH. De estos 427 pacientes, a 102 se les dio radioterapia ipsilateral y a 325 se les dio radioterapia bilateral. Entonces, se hicieron dos distintos análisis. Vamos a ver el primero, que son las características clínicas y resultados de corte de radioterapia ipsilateral. Solamente se analizaron a este grupo de pacientes, los de radioterapia ipsilateral. Entonces, el número fue de 102 pacientes. De estos 102 pacientes, el 94% de ellos expresó la proteína 16. De estos 102 pacientes que recibieron radioterapia ipsilateral, estos 102 pacientes que recibieron radioterapia ipsilateral, 62 eran BPH positivos y 34 BPH negativos. Dentro de los BPH positivos, la mediana de edad eran
era menor, o sea, eran más jóvenes, de 57 años versus 55, comparando con BPH negativos. Tenían mejor escala de rendimiento y también tenían menor años de tabaquismo. Entonces, esto es una imagen de los criterios de selección. Aquí vemos que era un primario de amígdalas muy lateralizado, limitados al tercio lateral menor de 1 centímetro y que no se extendía a planos profundos. Ahora, aquí vamos a analizar la supervivencia global, la recaída local a 5 años y la recurrencia regional de los pacientes BPH positivos y BPH negativos que fueron tratados con radioterapia ipsilateral. Entonces, la supervivencia global de los BPH positivos fue mayor tratada solamente con radioterapia ipsilateral, y aquí podemos ver en esta gráfica de Kaplan-Meier cómo fue mayor la supervivencia global en los BPH positivos con radioterapia ipsilateral. Esta corresponde a los BPH positivos y esta a los BPH negativos. Mientras para la recaída local y la recurrencia regional tuvieron desenlaces muy similares. Por ejemplo, la recaída local a 5 años, en BPH positivo fue del 97% y el BPH negativo fue del 90%, que se asemeja a la curva de Kaplan-Meier. Y la recurrencia regional, pues esta se asemeja aún más con 98% de BPH positivo y 99% de BPH negativo. Otra cosa que analizaron fue la toxicidad aguda, que fue el uso de sonda de gastrostomía, que en los BPH positivos la utilizaron 4, que fue el 6% de los pacientes. En BPH negativo la utilizaron 3 pacientes, que fue el 9% de los pacientes. Hubo una toxicidad grado 3 a 4 en no muchos pacientes. En BPH positivo 11 pacientes, de los cuales 3 habían recibido radioterapia, 9 habían recibido radioterapia convencional y solo 2 con IMRT. Y dentro del BPH negativo hubo 4 pacientes que representan el 12% que tuvieron toxicidad de G3 a 4, que 9 tuvieron afección con la radioterapia convencional y 3 con la IMRT. En total, 9 pacientes tuvieron osteoradionecrosis. Con la RT convencional fueron 6 y con la IMRT fueron 3. Y ninguno presentó serostomía severa. Esto pues al usar la radioterapia ipsilateral. Ahora vamos a ver las características clínicas y resultados de la RT ipsilateral versus bilateral, que es el siguiente análisis que realizaron. Entonces vemos que comparando ipsilateral con bilateral dentro de los pacientes que tuvieron BPH positivo y BPH negativo, en la radioterapia bilateral siempre hubo mayores efectos adversos, y esto lo podemos ver aquí con la inserción de una sonda de alimentación, que en la terapia bilateral estuvo en el 65%, en 65 pacientes, y en la radioterapia ipsilateral fue solamente en 6 pacientes. De estos 6 pacientes, a 6 meses ya no tenían sonda, mientras que a 6 meses estos 7.5% de los pacientes que tuvieron sonda en radioterapia bilateral todavía seguían con ella. Dentro de los desenlaces, la falla local, falla regional y la falla a distancia
fue muy similar si se trataban con radioterapia ipsilateral y con radioterapia bilateral, tanto en los pacientes con VPH positivo como VPH negativo. Y el seguimiento a 5 años de igual forma fue similar si trataban con radioterapia bilateral que con ipsilateral. Entonces, aquí tenemos ahora el análisis de la radioterapia ipsilateral contra la bilateral de los pacientes VPH positivos contra los pacientes VPH negativos. En general, vamos a ver que tienen, como podemos ver aquí, las curvas se asemejan en cuanto al control local, el control regional y la toxicidad en radioterapia ipsilateral contra bilateral en el grupo de VPH positivos, mientras que en el grupo de VPH negativos hay una diferencia, pero no es significativa en el control local, en el control regional y en la toxicidad. Bueno, ahora, hay un control ejemplar de enfermedad con radioterapia ipsilateral tratada en la era de VPH. Entonces, los puntos de debate que había previamente con este estudio, nos podemos quedar tranquilos que tratando a los pacientes con VPH positivo y radioterapia ipsilateral no ocasionan desenlaces negativos a los pacientes. La enfermedad ganglionar es más frecuente en los pacientes que tienen VPH positivo. Sin embargo, en este estudio se hizo una cuidadosa selección de radioterapia ipsilateral, que fue del 24% de los pacientes. Este 24% de los pacientes tenían enfermedad, la mayoría N0 a N2A y rara vez N2B. Recuerden que N2B solamente es cuando hay enfermedad con una T pequeña. Tenemos en este estudio hay criterios de selección más estrictos para la radioterapia ipsilateral y se excluyen los primarios amigdalinos T1 y 2 con extensión a paladar blando. Los primarios con extensión a paladar blando o extensión a base de la lengua mayor a 1 centímetro, que fue la imagen que les había mostrado. La mayoría solo tiene resonancia magnética y tomografía, por lo que para dirigir más para hacer una selección de a qué pacientes les vamos a dar radioterapia ipsilateral y bilateral, estos pacientes solamente contaban con estos dos estudios, pero ahora nos podemos, se necesitan hacer más estudios en los que se utilice la biopsia por punción de los ganglios y el PET para seleccionar mejor a qué pacientes le vamos a dar radioterapia. Podemos ver que la IMRT preserva la glándula parótida en la IMRT ipsilateral. Hay menor toxicidad y se disminuyen significativamente la serostomía. La radioterapia es adecuada ipsilateral en la era del VPH. Hay una incertidumbre de cómo tratar a los pacientes N2B, que tenemos que hacer una adecuada selección. Pero dentro de los seleccionados estos responden bien, y esto es importante porque un cuarto de los pacientes que tienen VPH positivo presentan estadio N2B. Entonces, las ventajas de la radioterapia ipsilateral son una toxicidad reducida, preservación de saliva, ahorro de tejido normal contralateral y en caso de que haya un segundo primario y solamente damos radioterapia ipsilateral, podemos tener la opción de reirradiación. Entonces, en conclusión, se encontraron altas tasas de control de la enfermedad con radiación ipsilateral independientemente del estado tumoral del VPH.